bienvenidos a Del Otro Lado, el programa de la agencia Paco Urondo. Hoy estamos con Candelaria Boto. ¿Cómo estás? Hola, Cande. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ella es economista, y es integrante de la organización Economía Feminista. Sí. Así que más o menos por eso estamos charlando en esta entrevista hoy. Contanos o explícanos en realidad qué es la economía feminista. Bueno, la economía feminista es una disciplina que lo que hace es una crítica a la forma de estudio tradicional de la economía y viene a reclamar que la variable de género es muy importante y es muy importante el rol que ocupamos sistemáticamente las mujeres en el mundo como lo configuramos actualmente. Nosotras somos una asociación civil, por eso nos llamamos Economía Feminista, no representamos a toda la economía feminista, claro, sino que es mucho más amplio que eso. Claro, y ¿la desigualdad de género es medible? ¿Es medible en todas las áreas? ¿Cómo es eso? Bueno, esa en realidad es una de nuestras premisas. Nosotros decimos la desigualdad de género existe y se puede medir. Justamente nuestra intención es correr el eje de una discusión que venía siendo subjetiva, como bueno, mi opinión es que las mujeres ganan lo mismo y las mujeres si quieren pueden tener independencia y demás. Bueno, los datos demuestran que sistemáticamente las mujeres estamos en posiciones más vulnerables que los varones. Hablando de esta vulnerabilidad, últimamente los medios que tienen alguna perspectiva de género se empezó a utilizar el concepto de feminización de la pobreza. ¿Nos podrías explicar eso de qué se trata? Sí, es el resultado de que las mujeres tenemos mayores tasas de desempleo, de informalidad y una brecha en los ingresos, entonces lo que se ve en los datos es que los grupos poblacionales de menores ingresos tienen mayor cantidad de mujeres. O sea, si vamos al 10% de la población más pobre, 7 de cada 10 son mujeres y cuando vamos al grupo poblacional más rico vemos que 7 de cada 10 son varones. Entonces ese concepto donde las mujeres estamos sobre representadas tiene que ver con la feminización de la pobreza. ¿Y qué factores podríamos nombrar, mencionar que hacen a esta desigualdad? Factores de la vida cotidiana, digo, en diferencia a los varones. Bueno, pensemos que socialmente, uno nace en este mundo y según los genitales que tiene, se te dice sos varón o sos mujer. Si no encaja con ninguno de los dos los genitales, entonces te operan o hay alguna condición médica que te apuntalan a un camino, te toca la caja rosa, hay ciertas cosas que se esperan de vos, te toca la caja azul, hay ciertas cosas que se esperan de vos. Entonces después cuando salimos al mercado de trabajo hay una continuidad en eso. Y no es menor que las mujeres estemos sobre representadas en docencia, enfermería, servicio doméstico, que son los sectores de la economía con salarios promedio más bajos. Entonces hay una reproducción de estos estereotipos que a su vez, como nosotras somos las que nos tenemos que encargar del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar, eso confiere un montón de horas de trabajo que nos impide poder desarrollarnos en el mercado de trabajo igual que los varones. Y retomando el tema del mercado de trabajo, hace unos días, unas semanas atrás, se conocieron los números del INDEC sobre desempleo. ¿Cómo es la situación de las mujeres en el mundo laboral, en el terreno laboral? Bueno, digamos que la noticia fue que habíamos roto esta barrera psicológica del 10% de desempleo, lo cual es bastante trágico para el conjunto del pueblo trabajador, pero en realidad las mujeres tenemos una tasa de 2 dígitos hace bastantes trimestres más, y si lo separamos por género, las mujeres tuvimos más de 11% de desempleo y los varones un 9%. En todos los rangos etarios se ve que las mujeres tenemos mayores niveles de desempleo y el grupo poblacional más afectado son las mujeres jóvenes, o sea, las mujeres menores de 29 años, casi 1 de cada 4 busca activamente y no consigue empleo. Entonces es una situación muy preocupante en el sentido no solo de hoy en día no están teniendo ningún ingreso, sino también qué perspectivas tienen para el día de mañana de poder insertarse en este mercado laboral. Claro, y el tema de los números del desempleo se toman en relación a que hay un grupo poblacional de mujeres que está buscando empleo, pero que no consigue, sí, o la cantidad de mujeres desempleadas, digamos. Hay una diferencia en eso, ¿no? Sí. O sea, el INDEC, siempre que hablamos de tasa de desempleo, estamos hablando de personas que están buscando activamente trabajo. Entonces, por ejemplo, la figura de ama de casa para el INDEC, por más que esa mujer esté trabajando del hogar, para el INDEC es una inactiva típica, no entra en esa tasa de desempleo porque no está buscando un trabajo pago. Claro. Y pensando en esto que es una problemática, me imagino que desde la organización Economía Feminista deben pensar y hay notas sobre políticas. ¿A través de qué políticas se podría intervenir en esta problemática desde el Estado, digamos? Sí, bueno, nosotras lo que decimos es, bueno, hacemos un estado de situación si se quiere, decimos, bueno, la desigualdad existe, se puede medir, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con esta desigualdad? Y ante eso lo que proponemos son siempre políticas públicas
que hagan que el Estado se haga cargo de las tareas de cuidado, en el sentido de guarderías públicas, guarderías en los espacios de cuidado, centro de cuidado para adultos mayores, la exención de la licencia por paternidad y la de maternidad, porque tenemos una de las más bajas en la región. Un montón de políticas que tienen que ver con que el Estado se meta en este espacio reproductivo, este espacio que recae sistemáticamente en mujeres y en disidencias. Claro. Bueno, vamos a algo un poquito más técnico, porque en estos últimos días, este último mes, el precio del dólar está estancado o está incluso bajando un poco, pero sin embargo el precio de los productos, los servicios sigue aumentando. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se explica? Bueno, justo hoy igual hubo un pequeño rebote en el dólar que tiene que ver un poco con el contexto internacional. Digo, al tener un mercado cambiario más abierto, aunque hay un poder de intervención del central, estamos muy atados a los vaivenes de la economía internacional. Y la inflación, bueno, viene bajando un poco en relación a este mercado cambiario. Si el mercado cambiario se dispara o hay un salto muy fuerte en el dólar, van a volverse a disparar los precios. ¿Cómo esto afecta al conjunto del pueblo trabajador en el sentido de que, bueno, hay inflación y hay recesión y eso nos afecta a todas, a todos y a todes? El problema es que justamente si lo cruzamos con la feminización de la pobreza y notamos que en realidad cuando hablamos de los pobres, deberíamos estar hablando de las pobres si queremos generalizar. Entonces hay que darse cuenta que hay medidas específicas que hay que tomar en torno a las mujeres y a la falta de ingresos que tenemos. Claro, y teniendo en cuenta el panorama y que es un año electivo, este fenómeno va a seguir de la misma manera, o sea, en relación al dólar y la inflación, esto... ¿La economía o la situación de las mujeres? No, la economía. Bueno, la verdad es que es una situación bastante compleja para la Argentina. Digo, ya son 2 años de caída del producto, una inflación que por más que se esté desacelerando ahora, va a ser arriba del 42% para este año, con un año récord que tuvimos en 2018. Entonces, es una situación bastante compleja para el año que viene. Vos mencionabas lo electivo. La realidad es que 2020 va a ser complejo para sea quien sea que gane, porque tenemos un país completamente endeudado, en crisis económica y con un aparato productivo muy desgastado después de todo este tiempo. Entonces la verdad que es difícil pensar en una perspectiva y me parece que lo que tenemos que empezar a hablar o lo que hay que empezar a proponer son justamente medidas y proyectos en algo que piense más en el mediano plazo, de, bueno, cómo vamos a reactivar y qué es lo que vamos a hacer, qué sectores vamos a favorecer para que se pueda generar mayor empleo y bueno, así activar un poco el circuito económico. Bueno, dentro del sector de las mujeres, digamos, de esto que estábamos hablando, están las jubiladas amas de casa, que han estado también en la agenda periodística por el tema de las moratorias, que el gobierno decidió extender, pero bueno, uno que mira desde afuera es difícil de entender. ¿Nos podrías explicar un poco ese proceso? Sí, nosotras justamente desde Economía Feminista tenemos un proyecto de ley para la jubilación de amas de casa, en el sentido de que entendemos que el Estado tiene que reconocer ese trabajo que hicieron las mujeres sistemáticamente, que fue necesario para que los trabajadores llegaran a ese espacio de trabajo, para que los chicos se formaran, pero también fue necesario para el funcionamiento social. Entonces ahí entendemos que el Estado tiene un rol central. La realidad es que nunca hubo jubilación para las amas de casa, lo que se hacía era abrir moratorias, entonces las mujeres podían entrar y pagar los años de aporte que faltaban. Si bien no era una solución perfecta, aportaba un avance y permitía el reconocimiento del trabajo en el sentido de que conseguían una jubilación. Entonces se reconocía ese trabajo, lo que faltaban eran los aportes. Servían para las amas de casa y servían para las mujeres que han trabajado en la informalidad. Digo, lo que comúnmente se dice en negro, las mujeres tenemos mayores tasas de informalidad, entonces servía en ese sentido. La última moratoria se extendió de 2016 a 2018 y ahí ya empezó a haber un conflicto porque la tasa de corte, por ahí es medio complicado de entender, pero vos la moratoria comprás años de aportes. Claro. Y los comprás los años del 77 al 2003. Entonces vos ya con la extensión de 2016 tenías que haber hecho algún aporte después de 2003 para llegar a los 30 años de aportes. Si vos no tenés 30 años de aportes no te podés jubilar. Claro, si corría para adelante, entonces si no llegaste... Claro, entonces lo que pasó ahora, como cuando se extendió esto, empieza a necesitar cada vez más años de aportar después de 2003. El tema es que si vos sos ama de casa y no tuviste aportes en tu vida, es raro que tengas aportes de 2003 para acá. A menos que hayas tenido esto en cuenta y que hayas empezado a pagar el monotributo o algo por el estilo, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres no van a poder acceder y se van a empezar a sumar cada vez más años. Vos hasta ahora necesitabas 4 años de aporte desde 2003 y vas a empezar a necesitar, bueno, 5, 6 y 7 hasta que se termine. Okay. O
sea que ese sector lo tiene bastante complicada la mano. Sí, hay un estudio del CEPA que calcula la cantidad de mujeres y la verdad que es bastante preocupante. Y después igual, en la perspectiva de mediano plazo, la idea es que eso es para las mujeres que tienen entre 60 y 65 años, pero la idea es que todo converja hacia la PUAM, que es la pensión universal para adultos mayores, y si bien es una ayuda en el sentido de que reconoce que todo adulto mayor tiene que tener un ingreso, primero que es un ingreso que es menor, porque es el 80% de una jubilación mínima, y segundo que es una pensión. No está reconociendo un trabajo, sino que es más como un plan social en el sentido de reconocer que todas las personas tienen que tener un ingreso, pero no es una jubilación en términos conceptuales ni simbólicos. Claro, entiendo. Bueno, estuve leyendo también que en Economía Feminista están con un proyecto que se llama Menstruacción. ¿De qué se trata esto? Contanos. Bueno, Menstruacción es una campaña que lanzamos en el 2017 en el marco del primer paro internacional de mujeres, y lo que decíamos es, bueno, la menstruación también es un factor de desigualdad económica. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres tenemos este gasto obligado todos los meses, y es obligado porque digo, yo no puedo habitar el espacio público con evidencia de sangrado menstrual. Exacto. Si yo hubiese venido a esta entrevista con evidencia de sangrado menstrual, me hubiese dicho, andate a tu casa. Claro. Entonces hay una compra que es obligatoria. Claro, y que los varones no tienen que hacer. Y que los varones no tienen que hacer, y no solo que no lo tienen que hacer, sino que las que lo tenemos que hacer tenemos ingresos que son menores, peores trabajos, bueno, todo un contexto de mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa con las chicas que no pueden comprar estos productos? Digo, hay una relación muy directa entre el ausentismo escolar en las mujeres y la falta de acceso a estos productos. Entonces entendemos que el Estado tiene que, por un lado, generar una provisión gratuita en escuelas, cárceles, refugios, centros comunitarios, y por el otro lado también exigimos la exención del IVA. Digo, hoy en día son productos que pagan el 21% del IVA, y hay experiencia de otros países donde lograron bajar ese arancel y que baje un poco el precio para que no sea tan caro. Hoy en día, digo, 2019, las últimas estimaciones que hicimos hasta marzo, porque la inflación hace que no puedan durar mucho las estimaciones, eran aproximadamente 2.000 pesos por año. Entonces es bastante para el ingreso de una sola persona menstruante, ¿no? Si en la casa hay más de una. Claro. Y la idea es armar como un proyecto de ley. Sí, ya tenemos más de 11 proyectos de ley, 2 a nivel nacional porque el IVA se trata a nivel nacional, y después varios en regionales, digo, porque también los municipios se pueden hacer cargo de la provisión en las escuelas y demás. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, solemos hacer una pregunta que tiene que ver un poco con el nombre del programa, así que paso a hacértela. Bueno, ¿cómo es estar del otro lado? ¿Acá o en la economía? Y del otro lado, donde vos te sientas del otro lado en realidad. Ok. Sí, siendo mujer en la economía un poco te sentís aparte, no sé si del otro lado. A veces es lindo, a veces es feo. Yo creo que un poco como feminista nos pasa que son espacios que sentimos que hay que ocupar y lo tomamos como una militancia, así que en ese sentido es satisfactorio. Bueno, muy bien, nos alegramos por eso, te felicitamos y ha sido un gusto entrevistarte. Nosotras nos vemos en el segundo bloque del otro lado.